tal, hermanos, hermanas? Les saludo una vez más en este tiempo de estudio del curso de probandos, ahora ubicándonos en nuestra sesión número 19, donde vamos a tratar los artículos 16 de los sacramentos, 17 del bautismo, 18 de la Cena del Señor y 19 de las dos especies. Así que iniciemos este tiempo de estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de los sacramentos, hermanos, hermanas, debemos reconocer que somos parte de una gran historia y una gran tradición que es el cristianismo. Es decir, el cristianismo no surge con nosotros, no encontramos el hilo negro ni las nuevas grandes cosas que tiene el texto bíblico, sino que somos herederos de una larga tradición que inicia con Jesucristo, con sus discípulos, con los primeros cristianos y va avanzando a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, que llegan a nosotros a través de hombres y mujeres que dedicaron su vida al estudio y al escudriñamiento de este libro que es guía de fe para nosotros. Así que cuando hablamos de los sacramentos debemos reconocernos primeramente como parte de toda esta tradición para ir reconociendo los momentos y las etapas que en ella, que en el cristianismo se consolidan. Y una de estas etapas de más grande duración hasta el momento es el tiempo que se llama o se denomina la cristiandad. La cristiandad está determinada por el paso de la vida práctica, es decir, los primeros cristianos, los apóstoles, lo que les interesaba era mostrar prácticamente lo que de Jesucristo habían entendido y replicar el ejemplo de su maestro. Pero más adelante, hacia el siglo IV después de Cristo, esto se empieza a consolidar y se empieza a institucionalizar. Es ahí donde conocemos o reconocemos, inicia la cristiandad, la normatización, la institucionalización de la fe, de la práctica, y a partir de esta institucionalidad es que la cristiandad va a retomar rituales para unir a toda la vida del ser humano en la actividad de la iglesia. Es decir, la vida del cristiano se entendía a través de la vida en la cristiandad, es decir, a través de la vida de iglesia. Por lo tanto, toda la vida está inmersa en ese sistema y a partir de ello se establecen lo que se van a conocer como sacramentos. Reconocemos entonces, por lo tanto, que a partir de esto la Iglesia Católica, Apostólica y Romana mantiene hasta el día de hoy 7 sacramentos, los cuales contienen la vida del ser humano. Inicia la vida de la persona en el bautismo. Por eso ellos tienen mucho énfasis en que los niños se bauticen, porque ahí inicia su vida, su caminar en este mundo. Dentro de la iglesia debe ser así. Después del bautismo viene la primera comunión y a lo largo de su vida debe participar de la Eucaristía, que más adelante nosotros vamos a llamar la Cena del Señor. Para continuar con su vida debe hacer la confirmación y debe, si ha pecado, hacer actos de penitencia para seguir perteneciendo. Más adelante, ya cuando está en capacidad de casarse, sea hombre o mujer, vienen estas dos clasificaciones. Una, o la orden sacerdotal, donde los hombres se iban hacia el sacerdocio y las mujeres hacia ser monjas o decidían casarse. Entonces, como parte de los sacramentos y al final de las vidas, la extrema unción, la aplicación de los santos óleos. Entonces, con esto la cristiandad mantenía a la vida del ser humano dentro de la iglesia, en estos 7 sacramentos, y por eso se establecen. No vamos a ahondar más en cómo se establecen o dónde están sus principios bíblicos, porque los tienen, sino vamos a continuar en lo que nos atañe el día de hoy. Así que en esta historia de la iglesia, más o menos hacia el siglo XVI-XVII, viene el movimiento que llamamos de reforma, donde se busca regresar no a la cristiandad, a la estructura, a la institución, sino al comienzo.
va a decir Martín Lutero, a la sencillez del Evangelio. Esta sencillez que es replicar el ejemplo de Jesucristo, y de ahí entonces hay una nueva forma de leer el texto bíblico y de analizar los sacramentos, por lo cual a través del escudriño que van a hacer los reformadores, van a quedar 7 sacramentos fuera de la intención reformada evangélico-protestante. Y solamente van a quedar 2, que es el bautismo y la Eucaristía o Santa Cena. Y estos 2 van a quedar porque, yéndonos al texto bíblico, son los 2 que pueden realmente, o desde la perspectiva protestante evangélica, pueden pasar el tamiz de ser ordenados por Jesucristo y realizados por Él. Es decir, Jesucristo se bautizó y mandó que se bautizaran. Jesucristo participó de la cena, de la Eucaristía, y mandó que se hiciera. Y entonces esto es lo que nosotros el día de hoy concebimos como sacramentos. Por eso la diferencia entre la Iglesia Católica, Apostólica Romana y las iglesias evangélico-protestantes. Así que cuando hablamos de estos 2 sacramentos, podemos iniciar hablando del bautismo. Y iniciamos hablando de él porque, así como se ha tenido a lo largo de la historia, el bautismo funciona como un aspecto de inserción, un aspecto de iniciación en la vida cristiana. El bautismo no es solamente una señal de profesión, sino también es una marca de diferencia, de que vas a pertenecer a algo. Es, por tanto, una señal de regeneración o nuevo nacimiento, entendida desde las etapas de la vida en que se puede realizar, y ahorita hablaremos más de ello. Por lo tanto, reconocemos el día de hoy que el bautismo, hermanos, hermanas, es una iniciación, comienzo en la vida cristiana. El bautismo no perdona pecados, no te limpia de la maldad. El bautismo te inicia. Reconocemos, por tanto, y ya se ha revisado a través del artículo de las obras de supererogación, que no existe ninguna obra que perdone pecados. Todas las acciones que nosotros realizamos es para animarnos y fortalecernos a continuar en el crecimiento de vida cristiana. Cuando hablamos del bautismo, entonces tenemos que referir que el bautismo, hermanos, hermanas, tampoco inicia con el cristianismo propiamente dicho. No inicia con nosotros tampoco. Los principios del bautismo bíblicamente se van a encontrar en estos grupos o en este grupo judío que retoma el paso por el Jordán como la propuesta de vida. Ustedes recordarán que está el pueblo en Egipto y a su salida, cuando cruzan el mar, van a tener esta opción de libertad, esta opción de ser diferentes, esta opción de vida eterna. Y ese paso por las aguas, este grupo de judíos que se les va a denominar judíos bautizantes, va a retomar ese acto para hacer público la intención de participar en este nuevo pueblo, en esta nueva intención. En el tiempo de Jesucristo, se reconoce entonces que Juan el Bautista se llama así, no solamente porque bautizaba, sino se llama Juan el Bautista porque pertenece al grupo de los judíos bautizantes. Este es uno de los 7 grupos que están con mayor fuerza en el tiempo de Jesucristo. Solamente a manera de recordatorio, otros grupos son los fariseos, los saduceos, los escribas, que son de los más nombrados, pero existe este grupo de los judíos bautizantes. Entonces, a través del acto que ellos realizan, cuando dice la Escritura, viene Jesucristo y Juan lo bautiza, es porque ellos tienen la intención de hacer pública la intención de cambiar. Entonces, este arrepentimiento tiene que ser verbal y enfrente de toda la congregación para que la congregación sea consciente del cambio que ha propuesto la persona. A este cambio es al que se le conoce teológicamente como el bautismo de agua. Cuando yo digo quiero ser diferente, quiero, dice la Escritura, el que robaba ya no roba más, el que hurtaba ya no lo hace más, y tener esta intención de cambio es el bautismo con agua, porque es nuestra intención. Cuando Jesucristo o Juan el Bautista dice, viene alguien que les va a bautizar con el Espíritu, se habla no solamente
de la intención, sino del cambio en la vida de las personas que va a producir verdaderamente el sujetarse a esa decisión. Porque si yo solamente digo quiero ser diferente, pero no ha cambiado nada en mí, no voy a hacer las cosas diferentes. Es decir, si voy a la tienda y el que está atendiendo me da mal el cambio y me da de más, entonces yo puedo decir soy una buena persona, pero se me olvidó devolverle lo que me dio de más. Cuando viene el bautismo del Espíritu, estamos totalmente inmersos en la propuesta de Jesucristo de hacer siempre lo que es justo. Y entonces no hay excusa para decir se me olvidó o yo lo necesito o qué bueno que me dieron esto, sino hacemos lo que es correcto porque está en nosotros el Espíritu Santo. Así que esta intención de bautizar proviene del mismo pueblo judío y de esta intención de hacer público. De hecho, en los primeros tiempos de la iglesia, las confesiones de arrepentimiento se hacían en medio de la congregación. Todavía Juan Wesley lo recupera y así se hace en los grupos, en las clases, en las sociedades, de manifestar públicamente el pecado en el que se ha caído. Ahora, esto va a cambiar a lo largo del tiempo porque como seres humanos no nos aguantamos las ganas de que si nos enteramos de algo, andar de chismoso y andar diciendo, escuchaste que este hizo aquello, escuchaste que ella cometió esto y se perdió de vista el fundamento, porque al expresar lo que se busca y se muestra en el bautismo es no solamente la intención de la persona de ser diferente, sino la responsabilidad de la comunidad para ayudarle en ese cambio. Cuando se pierde este sentido, entonces el arrepentimiento, la confesión, se va a pasar a un aspecto individual, ¿no? La confesionalidad de pecados va a ser solamente a través de la historia entre el pecador y el cura, el sacerdote, en esta especie de transformar, de perdonar. Y nosotros lo vamos a llevar hacia un acto personal con Dios en Jesucristo y el Santo Espíritu. Así que el bautismo inicia en este sentido de arrepentimiento y debe ser necesariamente expuesto ante la comunidad de fe. Después se hablará del arrepentimiento, después se tratarán más temas de esto, pero es importante, hermanos y hermanas, reconocer que el bautismo debe llevarse a cabo en el día en que se reúne la iglesia del Señor, porque el bautismo, como se ha mencionado, es un aspecto público, un aspecto de inserción, de comienzo en la vida cristiana. El bautismo no es una fiesta particular, no es solamente yo llamo a mi familia, yo y mis amigos. El bautismo es un acto de iglesia, una responsabilidad adquirida cuando participamos en ese sacramento. Por lo tanto, vamos a reconocer los elementos para el bautismo es primeramente el candidato. Debe haber alguien que desee bautizarse. Y aquí hay dos opciones. O es un adulto, y si es un adulto, ha entendido en qué consiste ser parte del reino de Dios en este aspecto personal, trabajando en la iglesia metodista. Por lo tanto, este curso de probandos es bien necesario de entender en qué consiste para nosotros el cristianismo y decidir participar activamente en esta parte del pueblo de Dios. Cuando se es adulto, según la cultura en la que vivimos, 18 años, pueden tomar esa decisión personal de ser partícipes en el proyecto de Dios en la iglesia metodista y en ella se bautiza. Ahora, en este punto, el bautismo no es solamente de la iglesia metodista o católica, presbiteriana, pentecostés. El bautismo, hermanos, hermanas, es de Dios. Él lo da, Él lo proporciona. Por lo tanto, para nosotros cualquier bautismo es aceptado porque el bautismo es de Dios. Cuando hablamos ya del bautismo de infantes,
lo reconocemos igual en este sentido de iniciación. Es decir, la persona adulta decide iniciarse en el cristianismo a partir de la iglesia metodista o de cualquier otra congregación que así decida. El infante, a través del conocimiento de sus padres y el entendimiento de sus padres, es iniciado en este caminar. Por lo tanto, dice nuestro libro de la disciplina, el bautismo de infantes debe ser retenido en la iglesia. Y entiéndase este aspecto de iglesia como los miembros en plena comunión, porque los miembros en plena comunión ya pasaron por este curso, ya entendieron, ya comprendieron en qué consiste para nosotros el bautismo y todas las demás doctrinas, en qué consiste para nosotros la presencia de Dios, y se lo pueden dar a conocer al pequeño. Por lo tanto, si alguien no es miembro de la iglesia metodista, en este caso, tenemos reservas y estamos por disciplina obligados a no llevarlo a cabo, porque no tenemos la certeza de que este pequeño será educado según estos principios, y puede ser que sea bautizado bajo otros principios, como por ejemplo los que tiene la Iglesia Católica o algunas otras denominaciones que no van acorde con el entendimiento que nosotros tenemos. De tal manera que solamente bautizamos a los hijos de hermanos miembros en plena comunión. Así que, hermano, hermana, si tú quieres bautizar a tu pequeño o sabes de alguien que quiere bautizar a sus hijos, recuérdales que deben cursar este tiempo de probandos para comprender en qué consiste, y reconociendo las diferencias entre el bautismo en la Iglesia Católica y el bautismo en la Iglesia Metodista, donde reconocemos que para la Iglesia Católica el bautismo infantil tiene que ver con el perdón de pecados, con el quitarle los cuernos al niño para que se porte mal, y nosotros reconocemos que no es así. El niño se va a seguir comportando como niño, va a seguir siendo travieso porque es un niño, pero va a ser educado en los valores del reino de Dios, amor, paz y justicia, y a través de ello la iglesia le va a ayudar al proporcionar los momentos y los tiempos de estudio, de preparación. Así que, hermanos, hermanas, cuando un pequeño se bautiza en la iglesia metodista, los padres y la congregación están unidos en la responsabilidad de la educación al pequeño, para mandarlo a cuna, si es que se tiene en la iglesia, o escuela dominical, para que pase a la liga de intermedios, a la liga de jóvenes, para que ya de adulto pase a la fraternidad o a la femenil o a la legión y pueda seguir su crecimiento. Así que el infante que inicia este recorrido con Jesucristo, se espera que más adelante, cuando cumpla 12 años, pueda participar del curso de probandos y empezar a reconocer o hacer su profesión de fe, para que cuando ya sea mayor de edad pueda, de decisión personal, dar a conocer que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es todo un proceso donde, si la iglesia no sabe que alguien se bautizó, que un niño se bautizó, entonces ni nos acordamos de él ni sabemos de él. No nos causa entonces conflicto de que más adelante los jóvenes se alejen de la iglesia, porque como iglesia no hicimos nuestra responsabilidad de guiarlos y de educarlos, porque ni siquiera nos enteramos a qué hora fueron iniciados en este caminar de Cristo. Así que el bautismo es una responsabilidad. Por eso el segundo elemento es el oficiante. El oficiante, según nuestra disciplina, debe ser un ministro ordenado, y esto tiene como fundamento solamente el buen entendimiento de esto que estamos dialogando. Si el pastor conoce bien en qué consiste el bautismo en la iglesia metodista, puede explicarlo, porque hay pláticas que se deben llevar para este sacramento. Así que, según la disciplina, se busca que sea un presbítero ordenado, para que como institución estemos plenamente seguros que se entiende lo que debe hacer. Otro elemento es el agua. Y una vez más, hermanos, hermanas, el bautismo es don de Dios, dado por Dios. Por lo tanto, a lo largo de la historia sufrió algunos conflictos, hubieron algunas dificultades. Una de ellas, allá por finales del siglo IV, en la persecución, una de las persecuciones que se llevó a la iglesia,
venía esta pregunta: o te arrepientes de ser cristiano y te perdonamos la vida, o no te arrepientes y vas a morir. Varios decidieron arrepentirse para salvaguardar su vida. Cuando esta persecución termina, una de las primeras termina, la pregunta es: ¿qué hacemos con estos que negaron la fe, que han sido bautizados y que ahora, ya cuando hay paz, quieren volver a regresar? Algunos decían: no los podemos aceptar, o dijeron: sí los podemos aceptar. Y cuando entraron al asunto del bautismo, porque hubieron sacerdotes, hubieron pastores que se echaron para atrás, que declinaron a confesar y mantenerse firmes, y preguntaban: ¿qué hacemos con estos sacerdotes, estos pastores que negaron pero bautizaron a otros? El bautismo es aceptado, el bautismo funciona, y se llegó una vez más a esta conclusión: el bautismo no depende del pastor, de la institución o de cualquier otra cosa. El bautismo es don de Dios. Por lo tanto, cuando llegamos al aspecto del agua, se hace también esta revisión. Uno, el bautismo no depende de la cantidad de agua, depende de Dios y su presencia y su entendimiento para que se realice este acto. Y más adelante también, cuando el cristianismo ya se empieza a esparcir en diferentes zonas y la cantidad de agua empieza a ser un problema, porque llega a lugares donde el agua es complicada de encontrar, se vuelve a retomar este asunto. Lo importante no es la cantidad de agua, y así lo confesamos como Iglesia Metodista. Lo importante es tener el elemento que dé a conocer y que haga entender a las personas en qué consiste esta iniciación en el cristianismo. Por lo tanto, se reconocen tres modos, tres formas de llevar a cabo el bautismo, hablando del elemento del agua. El primero es la aspersión, que no es muy popular en la iglesia metodista, pero seguramente en algún momento en la iglesia católica lo han visto, cuando el sacerdote toma una varita con una bolita arriba y la pone en el agua y la empieza a esparcir. Entonces esa es la aspersión. Algunos también la hacen con las yemas de los dedos y la avientan. No es muy popular entre nosotros, pero sí se lleva a cabo. La afusión es la que nosotros más realizamos, que es cuando en la palma de la mano se toma agua y se vierte en la cabeza del candidato. Y la inmersión, que es la que algunos dirán más bíblica, es sumergir completamente a la persona. Entonces nosotros reconocemos que la cantidad de agua no es lo importante. Lo importante es tener el entendimiento y la comprensión de en qué consiste y a qué voy a entrar al participar de ello. Así que para nosotros no es importante con qué cantidad de agua te bautizaste, en dónde lo hiciste, no es importante. Lo importante es que lo hayas hecho, y este último elemento, que se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que requerimos para reconocer que el bautismo verdaderamente proviene de Dios. Como nota al margen, hermanos, hermanas, el certificado de bautismo solamente se da una vez en la vida, porque el pastor a cargo lo hace, lo llena, lo firma para dar fe de que se ha realizado. Y si hay un cambio de pastor y por algún motivo perdiste un certificado, lo que el nuevo pastor te va a dar no es un certificado, sino es una carta donde él, como pastor, dé testimonio de que fuiste bautizado según el libro de bautismos y el pastor que te bautizó. Entonces solamente damos una carta que confirme lo que dice el libro que sucedió. Eso solamente son por términos administrativos. Cuando hablamos del bautismo de infantes, también entran muchas dudas sobre si la Biblia lo dice, no lo dice, si explícitamente está. Hermanos, hermanas, explícitamente el bautismo de infantes no está. Pero
Es ahí donde el hacer teología se vuelve muy importante, donde recordamos que tenemos 4 formas, 4 elementos para hacer teología: la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia. A través de estos 4 elementos entendemos, por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 16, versículos 15 al 16, dice Lidia y su familia. Entendemos que se habla de la familia completa, todos los que habían ahí. Cuando hablamos en Hechos 16, 32 y 33 del carcelero de Filipos y toda su familia, entonces la tradición, la experiencia y la razón nos ayudan a entender que estas familias, según lo que se conoce de la época, estaban instituidas por niños y por ancianos, ¿no? Desde niños, ancianos, pertenecían a las familias y por lo tanto, cuando la Biblia dice las personas y su familia, se habla de todos. Cuando se habla también de los bautismos que se hacían ya en los primeros años de la iglesia como tal, también se bautizaban a todos. Por lo tanto, nosotros entendemos que no debe decir necesariamente un niño para entender que sí se bautizaban niños bajo los fundamentos que nosotros hemos dialogado hasta el momento del día de hoy. Otro de los sacramentos es la Cena del Señor. Debemos reconocer que este sacramento tiene sus inicios en la Cena Pascual, la cena que se realiza en el recordatorio de la liberación de Egipto y de la cual la Escritura nos va a hablar al respecto. Pero esta cena pascual es una cena que dura bastante tiempo, casi toda la noche, y tienen al menos 3 copas y que se toman en diferente momento. Tienen no solamente el pan sin levadura, sino tienen también hojas amargas, tienen también otros elementos que completan la mesa y que hacen de este tiempo todo un ritual perdón, eh, la cena pascual, un recordatorio de la liberación de Egipto, que contiene muchos elementos, que contiene muchas partes para participar de ella y hacer todo este recordatorio. En la tradición cristiana solamente se van a retomar 2 elementos: el pan sin levadura, que es el primero, y la tercer copa, que es la copa de bendición. Los demás elementos de la cena pascual van a ser omitidos para la tradición cristiana. Y en esto reconocemos que la iglesia, la tradición de la iglesia, le ha llamado a esto Eucaristía. La Eucaristía significa acción de gracias. Es decir, participamos con corazón agradecido de esto que ha proporcionado Dios a través de Jesucristo y reconocemos estos elementos del pan y del vino, o el pan y la copa, que nos unen a Jesucristo en gratitud a lo que Él ha realizado. Cuando hablamos de la Cena del Señor, debemos hablar también entonces de las interpretaciones que hay de ella, que básicamente son 4. La primera, la transubstanciación, donde se reconoce que el pan deja de ser pan y se convierte en carne, el vino deja de ser vino y se convierte en sangre, en lo cual nosotros no creemos. La otra posibilidad es que la consubstanciación es que es pan, pero al mismo tiempo es carne. Es vino, pero al mismo tiempo es sangre, lo cual también no reconocemos porque a través de la razón, de la ciencia y estas otras áreas que nos ayudan, se ha encontrado que no hay un cambio. El pan no sufre ninguna transmutación, el vino no surge ninguna transformación, siguen siendo pan y siguen siendo vino. Por lo tanto, una tercera relación son símbolos que representan la presencia de Jesucristo. Ahora, si bien es cierto, en el tiempo de la Reforma, esta interpretación de entender los elementos como símbolo tuvo mucha fuerza, nosotros como metodistas no estamos ligados tanto al símbolo. No creemos que cambien su forma, su sustancia. Creemos que sigue siendo pan y sigue siendo vino, creemos que son un recordatorio de Jesucristo, pero también creemos que es la presencia real y visible, verdadera de Cristo que se da a la iglesia o que se da por medio de la iglesia. Es decir, sí, sigue siendo pan, sigue siendo vino,
Sí, son símbolo, pero también es real presencia de Jesucristo. Así que estas dimensiones que damos es el reconocimiento a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y se manifiesta en la cena del Señor. Así que no son solamente símbolos, son pan y vino que hacen visible y real la presencia de Jesucristo. ¿Cómo sucede esto? Es a lo que llamamos también el misterio de Jesucristo. Las formas en las que se realizan básicamente son dos, o es la mesa cerrada o es la mesa abierta. La mesa cerrada está orientada para que solamente participen los miembros de la congregación, o que solamente se dé una parte de la comunión, como lo es el pan o la hostia en la tradición católica romana. Así que esta mesa cerrada implica todo un proceso, todo un ritualismo en el que una persona se haga merecedora de participar en ella. En las congregaciones que dicen solamente los miembros que pertenecen a nosotros van a participar, es porque se lleva un estricto control de qué han hecho, si han hecho lo bueno, si han hecho lo malo y si se les permite o no se les permite. En el caso de solamente dar el pan o la hostia, es porque debieron haber sido confesados y si son confesados pueden participar de estos elementos, donde se reconoce que la institución, la iglesia, la denominación retiene la cena del Señor para sí. Nosotros como Iglesia Metodista reconocemos que la cena del Señor es precisamente de Dios y Él la da a quien Él quiera. Él la comparte a quien quiera recibirla. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habla de tomarla dignamente o indignamente, no está hablando, hermano, hermana, si cuando saliste de tu casa para llegar al templo te peleaste con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos porque no se apuraban para salir y entonces solamente llegó la esposa al templo y a la media hora llega toda la familia y entonces ¿cómo vamos a pasar? Si la vamos a tomar indignamente, no tiene que ver con eso. Si algo así te pasa el domingo, que es muy común, participa de la mesa del Señor y ponte en paz con Dios y ponte en paz con tu familia y con tus hermanos y hermanas si es que hubiera algún pleito. Cuando el apóstol Pablo habla de tomar indignamente, es porque en estas iglesias a las que él escribe hay dos grupos, los ricos y los pobres. Los ricos optan por tener en el tiempo de la mesa del Señor, llevan comida, llevan bebida y como son ricos tienen suficiente para comer y para emborracharse, va a decir la escritura. Eso es comer indignamente porque del otro lado están los pobres que no tienen para comer, que están viendo solamente cómo algunos participan y estos se quedan con las ganas de. Lamentablemente a veces ha pasado en algún convivio donde los que tienen más posibilidades llevan un plato que se ve visualmente más delicioso o algo que no hemos probado y que tenemos ganas, pero solamente lo comparten entre ellos. Y los que podemos llevar unos frijolitos, podemos llevar un pedacito de carne, pues nos quedamos con ello porque se separan. Entonces, eso va a decir el apóstol, eso es tomar indignamente la mesa del Señor, porque la mesa del Señor tiene que ver con el unirse, con el sentarse juntos, con el compartir, unirnos en Jesucristo, sabiendo que Él dio de gracia lo que de gracia había vivido y nos invita a ello. Participar indignamente es pensar que nosotros podemos solamente ir y tomar y seguir nuestra vida normal. Por eso hemos dicho, si hay algún conflicto, algún problema, toma la mesa del Señor, toma los elementos, ponte en paz con Dios y ponte en paz con tus hermanos y hermanas y reconózcanse como una misma congregación. Solamente así, cuando compartimos, reconocemos entonces que los elementos en la cena del Señor son dos. El pan. El pan, dice la tradición, que se parte y se comparte. Por lo tanto, si en la mesa del Señor no hay algo que se comparta, no hay una unidad que se dé, la mesa del Señor la estamos tomando indignamente. Porque el pan se parte y se comparte con nosotros para que nosotros también aprendamos a compartir con los demás, a darnos por amor a los demás. Cuando hablamos del vino, debemos recordar, hermanos, hermanas, que se va a cambiar el vino
porque a través de la historia de México no vamos a aprender como cultura mexicana a tomar, vamos a aprender a emborracharnos. Y cuando vienen los primeros misioneros de Estados Unidos, van a quitar el vino para que no tengamos ese problema de tomar y le van a dar al vino la clasificación de pecado. Ahora, así no lo dice la Biblia, pero después lo platicaremos con mayor detalle, sino que se va a cambiar, se le va a dar clasificación de pecado y se va a sustituir por por jugo de uva para que nos dé a entender la presencia de Jesucristo, que debemos unirnos en bendición. Por eso la copa que se toma de toda la cena pascual es la copa de bendición, donde se retoma la promesa a Abraham de ser bendición a las naciones. Es decir, que cuando unimos estos elementos y a través del pan entendemos que Dios se parte y se comparte con nosotros para que nosotros aprendamos a compartirnos con los demás, nos unimos como una misma congregación para ser de bendición a los que nos rodean. Primeramente a los hermanos en la fe y después a los que están con nosotros en el diario vivir. Por eso confesamos que verdaderamente la presencia de Dios se hace visible. Pero si por algún motivo participamos y nos volvemos a alejar, participamos y seguimos en la enemistad, hermano, hermana, tomaste la cena del Señor de manera indigna. Entonces hemos de reconocer esto que llamamos las dos especies, el pan que hemos dicho se parte y se comparte, y el vino que cambia a jugo de uva, por lo que ya expliqué muy brevemente, y que nos unimos en la copa de bendición en la muestra de unidad. Así que hermano, hermana, de manera general, pero tocando los puntos más relevantes, hemos hablado de estos artículos de religión que tienen que ver con nuestro entendimiento del sacramento del bautismo y el sacramento de la cena del Señor. Así que el Señor te bendiga y te guarde y te haga una vez más entender esto que como iglesia tratamos de transmitir para que, siendo conscientes de ello, podamos seguir avanzando y seguir mostrando que verdaderamente es bueno, es agradable estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde. Saludos y bendiciones.